Para entender el análisis de discurso, debemos aplicar el encuadre correcto. El análisis de contenido es descriptivo. Nos dice cuántas veces aparece el concepto democracia. El análisis de discurso es interpretativo y constructivista. Nos dice qué tipo de democracia se está construyendo y a quién beneficia esa definición. Aquí entramos en el concepto de práctica social. El discurso no ocurre en el vacío. Cada vez que alguien habla, está usando un sistema de reglas preexistentes. Imagina que el lenguaje es un software. El análisis de discurso no mira los datos que arroja el programa, sino que estudia el código fuente que permite que esos datos existan. Entremos ahora en nuestro laboratorio de caso. Para alguien que no ha hecho esto nunca, el análisis crítico del discurso, o ACD, puede parecer abstracto. Vamos a aterrizarlo con un ejemplo real. La comunicación de una organización ante una crisis de salud mental de sus integrantes. Imagina que analizas dos textos. El primero es un comunicado oficial de bienestar. El segundo es el manual de procedimientos disciplinarios de esa misma institución. Si haces análisis de contenido, verás palabras positivas en ambos, pero el ACD busca la hegemonía, es decir, cómo la institución usa el lenguaje para mantener el control y su imagen de autoridad, incluso cuando parece estar ayudando. Para desglosar esto, aplicaremos 3 técnicas de ACD: análisis léxico, análisis de la agencia y el estudio de las ausencias. Primero, el análisis léxico. Observa cómo cambia el vocabulario en el comunicado público. La institución usa términos como acompañamiento, empatía y flexibilidad. Sin embargo, en el manual de procedimientos, esas palabras desaparecen y son reemplazadas por evidencia médica, plazos perentorios y sanción por incumplimiento. ¿Qué nos dice esto? Que la empatía es una máscara discursiva para el exterior, mientras que la sanción es la estructura de poder real interna. El discurso construye una realidad donde el bienestar está condicionado a la burocracia. Segundo, el análisis de la agencia. Aquí miramos quién actúa y quién recibe la acción. En el discurso institucional, la organización siempre es el sujeto activo. La institución otorga, la dirección decide. El integrante, en cambio, es un objeto pasivo. Es el beneficiario, el afectado. Esta estructura gramatical no es inocente. Refuerza la idea de que el poder reside únicamente en la cúpula, eliminando la capacidad de decisión del individuo. El lenguaje te está diciendo, sin decírtelo directamente, que tú no tienes voz en tu propio proceso de recuperación. Tercero, el estudio de las ausencias o silencios. Este es el punto más crítico. El ACD no solo estudia lo que se dice, sino lo que se omite deliberadamente para no alterar el orden establecido. Si la institución habla de estrés, pero nunca menciona sobrecarga laboral o clima tóxico, está individualizando el problema. Al silenciar las causas sistémicas, el discurso traslada la culpa al individuo. Tú estás mal porque no te cuidas, ocultando que estás mal porque el sistema te explota. Aquí es donde encontramos el invariante fenomenológico. La esencia del problema no es la falta de salud, sino un sistema lingüístico diseñado para proteger a la institución de cualquier responsabilidad legal o ética. Al terminar esta disección, el investigador ya no ve un folleto de ayuda, ve un instrumento de control social. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes qué es el discurso. Ahora vamos a lo que nadie te explica: cómo se hace paso a paso en tu software de análisis o en tus matrices de datos. No vamos a subrayar temas, vamos a diseccionar la estructura del pensamiento del informante. Para que tu análisis sea de nivel doctoral, aplicaremos el triple filtro de deconstrucción. Fase 1. La microestructura narrativa. El modelo de Labov. Cuando analices una entrevista, no resumas la historia. Busca los componentes evaluativos. Según William Labov, toda narrativa tiene una orientación y una complicación,
pero lo que nos interesa es la evaluación. ¿En qué momentos el informante detiene el relato para justificar sus acciones? Por ejemplo, si un investigador dice: tuve que omitir esos datos porque el tiempo me presionaba. Esa pausa evaluativa es donde reside el discurso de la productividad académica, por encima de la ética. En tu software, no codifiques esto como falta de tiempo, codifícalo como tensión entre ética y eficiencia. Fase 2. El análisis de posicionamiento o interpelación. Debes preguntarte: ¿a quién le está hablando el informante? ¿Y desde qué trinchera se posiciona? El discurso no es una opinión, es una posición de sujeto. Si un médico habla de un paciente, como el caso de la cama 4, se está posicionando en el discurso médico hegemónico, que deshumaniza para mantener la objetividad científica. En tu matriz de análisis, crea una columna llamada identidad discursiva. Si el sujeto usa el nosotros, colectivo, o el yo, individualista, eso te dirá si su realidad está construida desde la resistencia o desde la sumisión a la norma institucional. Fase 3. La intertextualidad, el diálogo de lo invisible. Ningún discurso es original. Todo texto es un mosaico de citas, como decía Julia Kristeva. Tu tarea es identificar qué otros discursos están hablando a través de tu entrevistado. Si un docente usa términos como capital humano o cliente satisfecho, aunque esté hablando de pedagogía, el discurso que realmente opera es el neoliberalismo. Tu análisis debe revelar esa intertextualidad, cómo un discurso económico ha colonizado el lenguaje educativo. Cuando codifiques en Atlas TI o NVivo, no uses códigos descriptivos, usa códigos de proceso. En lugar de frustración, usa resistencia al discurso institucional. Esto es lo que transforma una descripción en un análisis científico profundo. Dominar esto requiere práctica, pero una vez que aprendes a ver estas capas, ya no hay vuelta atrás. Pero ten cuidado, hay un límite ético que no debes cruzar al interpretar la vida de otros. Y de eso hablaremos en la conclusión. ¿Cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis? Antes de cerrar, debemos abordar lo que muchos manuales olvidan: la reflexividad. En el análisis de discurso, tú, como investigador, no eres un observador neutral. Al analizar el poder, tus propios sesgos y tu posición social entran en juego. No puedes descubrir el discurso de otros sin reconocer desde qué discurso estás hablando tú. Estás analizando desde una visión eurocéntrica, desde una posición de privilegio académico. La validez de tu análisis depende de tu capacidad para documentar tu propia influencia en la interpretación. Esto es lo que diferencia una crítica rigurosa de una simple opinión personal. Recuerda, el análisis de discurso no busca la verdad absoluta, busca revelar cómo se construyen las verdades en conflicto. Si necesitas un estándar de oro para tu metodología, utiliza el modelo tridimensional de Norman Fairclough. Primero, dimensión textual. Analizas el vocabulario y la gramática. Segundo, dimensión discursiva. Analizas cómo se produjo y se consumió ese texto. ¿Quién lo imprimió? ¿Quién lo leyó? Tercero, dimensión social. Analizas el impacto político. ¿Este texto refuerza el status quo o lo desafía? Este es el esquema que validará tu tesis ante cualquier tribunal exigente. Un error común en NVivo o Atlas TI es crear códigos como pobreza o educación. Eso es análisis de contenido. Para el análisis de discurso, tus códigos deben tener fuerza. Usa códigos como legitimación de la autoridad, naturalización del privilegio o estrategia de evitación. Al agrupar estos códigos, verás que no estás categorizando temas, estás mapeando estrategias de dominación o resistencia. Hacer análisis de discurso es, en última instancia, un acto de resistencia intelectual. Es dejar de aceptar el lenguaje como una herramienta transparente y empezar a tratarlo como un campo de fuerzas. Si aplicas la estructura de la voz para la narrativa, el posicionamiento de sujeto para la identidad y la intertextualidad para el contexto, habrás pasado de la superficie del texto a la raíz de la realidad social. Hoy has aprendido a ver las ausencias,
a identificar quién tiene la agencia y a rastrear los ecos de otros discursos en una sola frase. Tu investigación ahora tiene el peso de una crítica transformadora. En el próximo video daremos el siguiente paso lógico. Muchos investigadores confunden el análisis de discurso con la hermenéutica. Mientras hoy nos preguntamos qué hace el discurso y cómo ejerce el poder, en la hermenéutica nos preguntamos qué significa el texto en su profundidad ontológica. ¿Es posible analizar el poder sin entender el sentido? Te lo explicaré la próxima semana.